tratamiento, orientado básicamente al tratamiento. Insuficiencia cardíaca, básicamente tratamiento. Entonces, esto es importantísimo que ustedes manejen. Esto es importantísimo. Que sepan que hay una fracción de eyección, que hay un volumen de fin de diástole, un volumen de fin de sístole y hay un gasto cardíaco. ¿Y el gasto cardíaco qué es? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Esto lo da la eco, ¿eh? Lo da la eco. Es importante que ustedes tengan en mente esto, porque eso les va a ayudar a entender esto, ¿no? Este es un corazón sano. El corazón sano trabaja con una poscarga, trabaja con una precarga y con una contractilidad. ¿Estamos? ¿Ya? Estas presiones ya están establecidas, ¿no? Cuando se altera la poscarga, por ejemplo, ¿qué enfermedad podría alterar la poscarga? ¿Se acuerdan? Poscarga alta. Te acepto, una estenosis aórtica, por ejemplo, ¿no? Hipertensión arterial, te aumentan la precarga. La poscarga, perdón. ¿Qué enfermedad te aumentan la precarga? ¿Qué era? La presión con la que se llena. Hipervolemia, doctor. Una insuficiencia mitral, doctor. Contractilidad. Clásico. Es un infarto, pues, ¿no? Un infarto. ¿Ya? Si yo altero algo de ello, insuficiencia cardíaca. Entonces, les decía que la insuficiencia cardíaca tiene que cumplirse algunas cosas, ¿no? Para diagnosticar insuficiencia cardíaca tengo que tener signos, tengo que tener síntomas y tengo que tener una evidencia objetiva de que este corazón tiene algo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que prevalecen, ¿no? Que predominan? Es la disnea, ¿no? Es la disnea. Hemos hablado en su momento que hay síntomas típicos, hay signos típicos, pero no lo más frecuente, ¿no? De los signos, elevación de las presiones, tercer ruidos, un soplo por ahí. Doctor, edemas. Y de la alteración objetiva o de evidencia de alteración, una eco, doctor. Pero no tengo eco. ¿Qué tienes? BNP. Ya, no tengo BNP. Una placa, doctor, con corazón grande. Algo tengo que mostrarle yo que este corazón no está bien. Un electro, doctor. Entonces, pero en resumidas cuentas, yo siempre les hablo de esto. Ustedes tienen un paciente que viene y le dice, doctor, me canso. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Inclinarse un poquito para mirar qué. Si tiene edemas. ¿Ya? Doctor, me canso. No tiene edemas. ¿Cómo es tu cansancio? 3, 4 cuadras, ya. Siento que me canso un poquito. ¿Alguna enfermedad? Soy hipertenso. Allá. Presión 180-90. ¿Cuál es la causa de su cansancio? Probablemente esa presión por poscarga alta. Todavía no tiene edemas, pero probablemente en la evolución va a ser. Entonces, la insuficiencia cardíaca generalmente te viene así, ¿no? Estos andan de la mano, salen a pasear y todo. Siempre van juntos. En los crónicos descompensados, en los que ya tienen insuficiencia cardíaca, no aguda, no brusca, ese que se infarta y que viene, ese no. El que tiene ya condición que lleva la insuficiencia cardíaca y en el tiempo, en las semanas, ese paciente va edematizándote y la disnea va apareciendo de manera progresiva. Clase funcional 1, 2, 3 y hasta que llegue a la ortopnea. Y ahí viene la emergencia. Entonces, la insuficiencia cardíaca viene así. ¿Ya? Así viene la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer con ese paciente? Les decía yo. Doctor, me canso. Tome asiento, señor. Miro edema. Es una insuficiencia cardíaca. Pero el doctor Chan, en las guías europeas, nos ha dicho que yo tengo que hacer siquiera mi historia clínica, ¿no? Y pregunto, ¿no? Historia de enfermedad arterial coronaria. ¿Has tenido un infarto? Insuficiencia cardíaca, historia de hipertensión, exposición a fármacos, ha recibido tratamiento por un cáncer, usa diuréticos, disnea paroxística nocturna, hemos hablado de eso, estertores, edema, soplo ingurgitado o cualquier anomalía en el electro. Yo encuentro, ¿y qué te dice el algoritmo, no? Uno al menos, un hito. Yo tengo que llevarle a este paciente a la ecografía. Doctor, pero acá dice BNP primero. Los servicios de salud no todos tienen, pero sí tienen ecografía. ¿Ya? No todos tienen. Pero también te dice acá que puedes ir tú directo, tienes algo, mira, directo a ecografía, directo a la ecografía. Y es que
La ecografía, este equipito que hace una descripción anatómica y funcional del corazón, nos da lo que actualmente nosotros manejamos en insuficiencia cardíaca. Y es que el tratamiento se basa en esta clasificación. Y es una clasificación ecocardiográfica. Y aquí hablamos de que la insuficiencia cardíaca tiene fracción de eyección conservada, ligeramente reducida y reducida. ¿En base a qué? En base a la fracción de eyección. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, en base a esto es el tratamiento. Y todas las guías que hay son orientadas hacia eso. Entonces, si yo tengo un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, este paciente debería ser derivado, si ustedes lo van a ver, a una unidad de cardiología, a un consultorio de cardiología, a un hospital que haga cardiología para que le puedan hacer una eco y estudiar por qué la insuficiencia cardíaca y cuál es el mejor tratamiento para este paciente. Yo les pregunto, ¿tiene un paciente con insuficiencia cardíaca? Le miran, doctor, me canso, tiene edemas, tiene un soplo, le hago una eco, tiene una estenosis aórtica severa. ¿Qué tienen que hacer con ese paciente? Tienen que cambiar la válvula. ¿Estamos? ¿Ya? Es para eso la ecografía. No solo es para hacer diagnóstico y buscar la etiología de la insuficiencia cardíaca. Y si la insuficiencia cardíaca es tratable, o sea, lo que le está generando tiene que corregirse para poder darle tratamiento. Porque si no, no estamos haciendo mucho. Podemos controlar al paciente, pero lo que es prevenible o tratable, eso sí deberíamos corregirlo. Entonces, tratamiento. Ya sabemos que ahí la insuficiencia cardíaca es conservada, ligeramente reducida y reducida. Simple. ¿Cuál es la clínica? Disney, doctor. Más edema. Cerrado. ¿Ya? ¿Cuántos años? 70. Peor, ya, más todavía. La enfermedad diabética, ya ni hablar ya con ese paciente. Entonces me voy al tratamiento. ¿Qué hacemos con el tratamiento? No, doctor, ustedes son cardiólogos, esto tiene que verlo el cardiólogo, porque es insuficiencia cardíaca, tiene que verlo el cardiólogo. ¿Qué? ¿Que hasta que saque una cita en el hospital? Que ustedes no pueden orientar a un paciente. Decirle, mire señor, tienes que bajar de peso. ¿Cuánto, doctor? ¿Cuánto tu IMC? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto es tu talla? ¿En cuánto tiempo, doctor? Si me pregunta y me pide un consejo, doctor, ¿qué le digo al paciente? Al menos, señor, bájeme de peso medio kilito por semana. No quiero que hagas dietas rigurosas, estrictas, esos que no comes nada y bajas 10 kilos en un mes. Te vas a enfermar. Orienten al paciente a que haga ¿qué? A que haga cambios en su estilo de vida, que perduren en el tiempo. No producto del temor o del miedo de que tengo una insuficiencia cardíaca y me va a morir y por eso va a bajar de peso 10 kilos este mes. El otro mes va a volver a subir. Entonces ustedes tienen que hacer cambios en el estilo de vida, que tiene que ir con disminución de peso, actividad física. Idealmente, como estos pacientes retienen líquido, disminuir la cantidad de sodio de la comida, restringir un poco el volumen, si fuma, adiós tabaco, y en lo posible, si estás con algún tipo de insuficiencia cardíaca, ver qué causa es, evitar el embarazo, en lo posible, porque se va a complicar ese paciente, no solo el paciente, sino el producto. Entonces, yo les puedo decir, doctor, te lo resumo acá, haga ejercicio. ¿Cuánto, doctor? El que puedas, idealmente todos los días de la semana, 30 minutos. Idealmente. Doctor, ¿cuál? Salgo a correr y a comprar mi fa. De a pocos. Pero para mandarle a hacer ejercicio al paciente, ¿qué primero tengo que hacer con la insuficiencia cardíaca? Tengo que compensarlo. ¿Ya? Si está con edema, si está hipertenso, está con su presión muy alta, tengo que compensar a ese paciente para pedirle, en esta siguiente etapa, ya cuando el paciente está compensado, recién hacer cambios en su estilo de vida. Pero puedo ir yo empezando, ¿con qué? Corregir la alimentación. ¿Qué más? Dejando el tabaco, evitando el alcohol en lo posible, controlando bien la hipertensión, controlando las dislipidemias, la diabetes, evitando el exceso de líquidos. Eso tal vez puedo ir haciendo. Pero en general, el paciente con insuficiencia cardíaca no es que no pueda tomar agua. Hay que reducir la cantidad de volumen. ¿Cuánto, doctor? Dice 1.5 a 2 litros.
para pacientes con insuficiencia cardíaca grave o tienen hiponatremia. No es para todos, ¿ah? O sea, tú le puedes pedir al paciente que restrinja la cantidad de volumen, el exceso de volumen, pero también tenemos que tener mente abierta y estamos en una ciudad calurosa y sabemos que si aumenta la temperatura, si el paciente tiene diarrea, si el paciente vomita, va a requerir un poco más de volumen. Entonces, hay que ser tolerantes al momento de dar la indicación al paciente. Paciente con insuficiencia cardíaca bien compensada, su cantidad de volumen debe ser el habitual. ¿De acuerdo a qué? A la sed. Doctor, toma tu volumen, evite el exceso de volúmenes. Yo tengo pacientes que desayunan y para tomar su pastilla con un vaso con agua. Almuerzan, con su desayuno toman su leche, lo que sea, y otro vaso más con esos excesos debemos corregir. ¿Ya? Pero si el paciente está con signos de insuficiencia cardíaca, en este momento está con edema, hasta que se cansa, restringamos volumen hasta que se compense el paciente. 2. Doctor, nada de sal, nunca más. Hay que ponerle su cruz a la sal. Hay personas que comen sin sal. El sodio es un electrolito importante en el cuerpo. No pueden comer sin sal. Lo que tienen que hacer es evitar el exceso de sal. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? No sé si les ha pasado, pero acá yo creo que al menos el 80% ha comido un pango. Comida típica, salada de nuestra región. ¿Qué produce después de comer pango? Te sed. No, si yo como mucha sal, este paciente va a tener un poco más de sed. Y podemos ir en contra de lo que estamos hablando en un principio, restringir la cantidad de volumen. Aparte, que la sal, ¿qué hace? Yendo un poquito más a la célula ya. ¿Qué hace la sal? Retiene sodio y agua. Entonces, podemos aumentar los síntomas de este paciente. Entonces, ahí ustedes tienen que tener y balancear. Doctor, pero comer sin sales. Evite el exceso de sal. Tuli, hot dog, chorizos, salchichas, aceitunas, pescado seco, carne de monte, huevito de taricaya, atún, queso de la sierra, que es muchos de algún tipo es muy salado. Así. Y van reduciendo. No, sin sal, no comas nada. Comer sin sal no es agradable. Creo yo que no le deseo a nadie que coma sin sal. Si lo hacen, bueno, qué bien que lo toleren. Entonces, ya visto esto, que es lo más frecuente, la actividad física en el paciente compensado. ¿Ah? Doctor, ¿y cuánto de actividad física yo puedo hacer? ¿Cuánto? Lo que tolero. Doctor, y que este domingo es la maratón de RPP y puedo ir a la maratón. ¿Cuánto de deporte haces? Nunca, pero estoy preparado ya. Se va a matar en la maratón. La actividad física debe iniciarse de forma progresiva, evitando que el paciente se canse. Si tú sientes que te canses, ahí es. Camina primero. Si toleras, vas aumentando el tiempo. Si toleras, vas acelerando el paso. Si toleras, vas empezando a trotar. Así, vas llevándolo de a poco. Pero lo ideal es que haga alguna actividad física. Entonces vamos al tratamiento, pues porque el tratamiento va a ir orientado hacia algo de esto, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Hacia ahí vamos a tener que actuar. Si el problema es la hipertensión arterial, ¿qué tengo que hacer? Controlar bien la hipertensión arterial. Si el problema es el infarto, si el problema es una valvulopatía, si el problema es que tomo mucho líquido, voy corrigiendo lo que yo encuentro. Y es para eso que tengo que conversar con mi paciente e identificar qué le está generando este problema. Entonces, doctor, ¿y qué le doy? ¿Qué busco? Que este paciente, dos cosas principales, disminuir la morbilidad y disminuir la mortalidad. Dos cosas, que este paciente no se enferme, se hospitalice a cada rato y que no se muera. ¿Qué le damos? Miren, ¿ah? Se me ocurre, ahí están. Un montón de cosas hay para darle. ¿Ya? Hay varias cosas para darle. Pero de esto hablábamos en su momento, ¿no? Y al curso en algunos se ha escuchado decir de los 4 fantásticos hablaba. Pero ¿para quién es este tratamiento? Esto es para todos, ¿ah? Para las 3 insuficiencias, o para la clasificación para los 3. Pero esto es básicamente orientado, y estos medicamentos están básicamente orientados hacia la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja, reducida, como quieran llamarlo.
¿Quiénes van a la cabeza? Yecas, o Aras, o Arni. Betabloqueadores, antialdosterónico, inhibidores del cotransporte, ¿ya? Sodio, glucosa. Inhibidores SGLT2. Ahí está el tratamiento. Todo paciente con insuficiencia cardíaca debería tener ese tratamiento. Debería, no estoy hablando, estoy hablando de un mundo ideal. El Perú no todavía está en ese rango. ¿Por qué? Porque hay medicamentos ahí que son caros, todavía no están en los servicios de salud, pagados por el Estado, donde acude la mayor parte de los pacientes. Y hay otros medicamentos, ¿no? Vienen los diuréticos que se utilizan generalmente cuando hay un aumento de volumen, antiplaquetarios, estatoaspirina, las estatinas, que van principalmente ¿en qué paciente? En la insuficiencia cardíaca de etiología isquémica, coronaria. Vasodilatadores, digitálicos por ahí que han perdido fuerza en el tiempo y los antiarrítmicos para algunos pacientes que su causa de la insuficiencia cardíaca son las arritmias. ¿Ya? Entonces, 4 medicamentos, ¿ah? Vamos entrando en tema. Entonces, doctor, ¿qué hacen estos 4 medicamentos? Vamos a verlo. ¿Qué pasa cuando el gasto cardíaco no compensa? ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa en el cuerpo? Mi corazón no puede mandar, necesita mandar un poco más. Insuficiencia cardíaca, no compensa el gasto está caído. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Explota. ¿Qué explota? Activa su sistema nervioso simpático. ¿Una descarga de qué? De adrena, de nora. ¿Ya? Se produce eso va a intentar compensarlo al corazón, pero al final termina siendo tóxico para el corazón. Porque lo puede hipertrofiar, lo puede generar isquemia, porque aumenta su trabajo, y le puede llevar a la disfunción sistólica en la evolución. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahí? Corto. Quito la sobrecarga de volumen, quito los líquidos que están en exceso, y hago que el trabajo del corazón sea tranquilito. Betabloqueadores. Va uno, ¿ah? Vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca y contractilidad, toxicidad miocárdica directa. Entonces yo con los betabloqueadores corto eso. Otro, el bajo gasto, ¿qué te genera a nivel renal? ¿Ya? El corazón no está mandando adecuadamente el volumen sistólico o el gasto cardíaco, como ustedes quieran ponerlo. Hipoperfundia el riñón. ¿Y qué hace el riñón? ¿Qué dice el riñón? Oye, suave, compadre, si no hacemos algo, cierra todo lo que puede las puertas. ¿Para qué? Para que retenga sodio y agua, asumiendo que el problema es que este cuerpo está hipovolémico. Tú estás edematizado, el problema es el corazón. Retiene sodio y agua para tratar de mejorar la perfusión renal. ¿Cómo hace eso? ¿A través de qué mecanismo? Renina. Renina viene por acá, corta acá algunos enlaces, se convierte en angiotensina 1. La enzima corta y da la angiotensina 2. Va a los vasos. ¿Qué producen los vasos? Aumenta la presión arterial, vasoconstricción, para poder mejorar la perfusión. Aparentemente hace que llegue un poquito más. Aumenta la poscarga. Y por el otro lado, en las glándulas suprarrenales, ¿qué produce? Aumenta la producción de aldosterona, que va a retener ¿qué? Sodio y agua. El cuerpo se está defendiendo. Es un mecanismo fisiológico, pero se ha visto que este sistema que se activa es perjudicial para el cuerpo, porque el cuerpo no está entendiendo que el problema es el corazón que está mal. El cuerpo está entendiendo que está hipoperfundido y entonces necesita aumentar la presión y mejorar la cantidad de volumen del cuerpo. Entonces, con medicamentos nosotros tratamos de resolver eso. Y entonces ahí vienen, 1, ¿quién viene primero? Los IECAS. Corto esto. 2, ¿qué más viene? ARA. 3, ¿qué más viene? Antagonista de aldosterona. Ahí ya tenemos 3 medicamentos ya.
Un beta bloqueador, un IECA, un ARA. ¿Qué falta ahí? Diurético porque si tengo mucho volumen. ¿Qué falta acá? ARNI. Antagonista de neprilicina y ¿qué es? ¿Se acuerdan qué tiene el ARNI? Inhibidor de neprilicina y de receptor de angiotensina. Entonces está aquí y está acá. Acá está. Tiene algún efecto diurético. Entonces ahí están los 4 medicamentos. Por donde se pueda, bloqueo todo y hago que el corazón trabaje con lo poquito que tiene. Con lo poquito que tiene. ¿Ya? Entonces, ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Qué nos dice? ¿Qué debe tener el paciente? Debe tener un ARNI o un inhibidor de neprilicina y receptor de angiotensina. INRA, ARNI, como quieran llamarlo. Bloqueador beta, antagonista de receptor de aldosterona, DAPA, EMPA, inhibidor de CGRT2, y por ahí si tiene sobrecarga de volumen, un diurético. Tratamiento. Doctor, pero acá está la lista que dice que la fracción de eyección, el QRS. Contextualicemos, muchachos. Contextualicemos. Estamos en Iquitos. No es mi intención que ustedes se distraigan. Al menos nosotros tenemos que avanzar. Acá tenemos que avanzar nosotros. Acá. Ahí tenemos que avanzar. Porque eso ustedes van a poder hacer. Van a traer su ecografía, el paciente, porque con eso vamos a guiar el tratamiento. Va a regresar y te va a decir, doctor, esta es mi ecografía, este es mi tratamiento. Para que no hagan lo que muchos hacen. No, ya no tomes esto, ya no tomes esto, ya no tomes esto. No, tiene un objetivo el tratamiento. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento? Disminuir mortalidad y disminuir morbilidad. Que no se enferme, que no se hospitalice, que el paciente no muera. Entonces yo para eso tengo que mantener tratamiento completo. ¿Estamos? Y es que, miren qué clase y nivel de indicación tienen estos medicamentos. 1A, 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 1A. Sólido, o sea, acá no hay nada que conversar, que mira, que parece, que juicio de expertos, nada. Los estudios que respaldan estos, entonces no debería haber duda. ¿Y de qué estoy hablando? IECA, beta bloqueador o beta bloqueador, ¿qué más? ¿Dónde están? Antagonistas mineralocorticoides o de aldosterona y DAPA, EMPA. 1A, 2021. Había una actualización pero no le han tocado todavía esto. Y, doctor, sacubitril, valsartán, ARNI, ¿cuánto es? 1B. Doctor, ¿qué le doy? ¿Enalapril? Enalapril, pero tiene mejor evidencia. Si no va bien, por ahí ya podrías cambiar y todo eso, ¿no? Pero todavía nos quedamos acá. Y acá hay algo que yo quiero que ustedes vean, chicos, ¿eh? Para que cuando lleguen a ser internados, cuando tengan que manejar pacientes, no estén pensando en esto cuando van a manejar un paciente. Vamos a leer lo que dice el primero. Segundo, para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida estable. Yo veo ahí en la emergencia de los hospitales, paciente viene congestionado, con edemas, con congestión pulmonar, en insuficiencia cardíaca aguda, y de la emergencia salen con beta bloqueadores, con todo le quieren dar. Tienen que compensar, el paciente tiene que estar estable para iniciar estos medicamentos. Pero no, en la insuficiencia cardíaca va bien los IECA. Sí, yo sé que van bien los IECA, pero tranquilo, quítale la sobrecarga de volumen. Cuando el paciente esté estable, ya no tiene exceso de volumen, vas iniciando los medicamentos así, de poquito a poquito, porque es otra etapa de tratamiento. Entonces, estable. ¿Dónde están? En general, estos medicamentos deben iniciarse cuando el paciente está compensado. Como norma para ustedes, saquen el exceso líquido. ¿Con qué? Con diuréticos.
elimina el líquido y van iniciando medicamentos de poco a poco. Y vamos a hablar en su momento de esto. ¿Qué dosis le damos, doctora? ¿Qué dosis le damos? ¿Se acuerdan? Yo les he hablado de eso. ¿Qué dosis le damos de captopril? Y ECA, ¿qué dosis le damos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién dice? ¿Quién dice yo? ¿Cuánto de captopril le damos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque mira, ahí dice, captopril 6.25 cada 8 horas. O 50 cada 8 horas. ¿Cuánto le damos de captopril? De acuerdo, depende, doctor. ¿Depende de qué? De su presión. Pe. Dosis máxima tolerable. ¿Qué significa eso? Que si mi presión está en 110 o 100, ¿acaso yo le voy a dar 50 miligramos de captopril? Posible, pe. ¿Cuánto le doy? Un cuartito de la pastilla. Idealmente cada 8 horas. Pero que le den cada 12 horas, nadie va a decir nada. Y que le des el primer día un cuartito cada 24 horas, tampoco nadie le va a decir nada. Si su presión está a 170 y no está seguro cómo le va a ir, su presión es muy lábil este paciente y probablemente no tenga buen cuidado y en la noche esté hipotenso, mejor. Ahí nomás, un poquito le das. Igual, doctor, ¿cuánto de bisoprolol le doy? ¿Cuánto de un betabloqueador le doy? No está acá, pero al menos del primer grupo. De los IECAS, ARAS, ¿qué tenemos acá? Los sartán. ¿Cuánto le doy, doctor? Le doy la dosis mínima, la dosis máxima que tolere el paciente. Entonces, ¿cuánto tolera el paciente? Depende, doctor, depende de su presión. Si está en 190, yo le doy una pastilla de 50, le doy, o una pastilla de 100 al día, no hay problema, porque sé que no me va a hipotensar. Pero si su presión está en 170, o en 90, 60, darle pues 50 miligramos es un crimen. Yo lo voy a terminar matando a ese paciente. Lo voy a hipotensar, va a aumentar la isquemia, ese paciente me va a hacer una RIM y me va a morir. ¿No? Ojo, ¿eh? Si voy a iniciar medicamentos, tengo que tener presión. Y la dosis máxima tolerable proyectada a la presión arterial que tiene el paciente. En el caso de los antagonistas del receptor mineralocorticoide, ¿cuánto de espironolactone? Igual, lo que tolere. Idealmente una pastillita de 25 miligramos al día, ¿no? Pero tiene que ver presión. Doctor, ¿y cuánto de sacubitril valsartán? Acá hay una marca en el Perú que ha llegado. ¿Cuánto? Igual, lo que tolere cada 12 horas. Lo que me tolere. Entonces yo le doy captopril, más ARA y más esto. Es uno de ellos. Uno. ¿Cuál es el más fácil de conseguir? ¿Cuál es el que le cae bien al paciente? Lo pueden buscar. ¿Ya? Y es que acá, inhibidor neprilicina, doctor, y receptor angiotensina, ahí como que ya la agarramos, ¿sí o no? ARA. Porque acá es valsartán. Entonces, ¿dónde está el valsartán? Acá está el valsartán. ¿Ya? Es una combinación de dos medicamentos. ¿Qué hace esto? Esta neprilicina, que es una enzima que degrada estas hormonas que tenemos acá. Estas, si yo la degrado, ¿qué producen? ¿Qué son estas? Son vasodilatadores y diuréticos. Entonces, si yo bloqueo esto y en la insuficiencia cardíaca se ha encontrado esto, me va a producir vasoconstrictor, probilación celular, fibrinolisis, hipertrofia patológica. Entonces, no es descabellado decir esto entra como parte del esquema de tratamiento. ¿Tiene buen perfil? Probablemente va a entrar dentro a la clase 1A, incluso probablemente, ¿no? Va a desplazar a los IECAS como 1A. Probable. Pero hay que esperar todavía que sigan saliendo los estudios, porque un efecto teórico no siempre tiene el efecto clínico en el paciente. ¿Ya? Entonces, de los otros medicamentos, los beta bloqueadores y de los inhibidores de SGLT2, ¿cuántos de beta bloqueador? Bisoprolol, por ejemplo, un cuartito, la pastilla viene de 5 o de 2.5, media tabletita al día. Y así voy a agregar de poquito a poquito a poquito. De todos estos, ¿quién es el que no hipotensa o no debería hipotensar? Esto.
Doctor, y pero este es un antidiabético, esto es para la insuficiencia cardíaca con diabetes. Este es para la insuficiencia cardíaca. Si tiene diabetes, mejor, porque con esto solamente le controlan la diabetes. Pero si no es diabético, con esto. ¿Ya? Con esto. Doctor, y cuando le hago su examen de orina, porque esto me elimina glucosa en la orina, ¿verdad? ¿Cómo va a salir su examen de orina? Glucosa positiva. ¿Ya? Acuérdense de eso, ¿eh? El que no hipotensa, ¿Cuánto, doctor? 10, no, es una besita en la mañana le dan. ¿Ya? ¿Cuál es su problema? Todavía es una molécula que no tiene, no está abierta su patente, todavía es un poco cara, no es accesible a todos los pacientes. Doctor, pero yo entonces, si yo no le puedo dar esto, ¿le puedo dar esto? Claro que sí. Espironolactone hay en las farmacias, en los hospitales. Captopril, enalapril, losartán hay. Entonces, beta bloqueador, también hay. Entonces, no deberíamos haber excusa. Si puede el paciente acceder a este medicamento, en buena hora. En buena hora. Le podría ayudar. Pero si no, tengo que hacer y trabajar con lo que hay. ¿Ya? Si yo le voy a dar diuréticos, doctor, ¿cuánto de diurético le doy? ¿Qué tenemos acá? Furosemida. 20 miligramos. ¿Hasta cuánto le puedo dar yo? ¿Ah? ¿Cuántas pastillas hay ahí? Yo tengo pacientes que llego, por episodios es eso. Tú deberías utilizar diuréticos solamente para controlar edema. No de manera permanente, idealmente. Yo sé que puede haber discrepancia en esto. Yo tengo algunos pacientes que no puedo dejar de utilizar diuréticos. No sé si toman muchos líquidos, al final me dicen que no, pero si no le dejo, otra vez se vuelve a congestionar, se vuelve a edematizar y todo. Entonces, los diuréticos deberían ser solamente para controlar el evento de la sobrecarga de volumen, el edema y todo ello. ¿Ya? Entonces, hay buenos diuréticos, como por ejemplo, toresemida va bien, tiene mejor efecto diurético que furo, definitivamente. Y de ellos la hidrocloro, pues no, que es bajita su efecto diurético. Pero de estos, el que más fácil de acceder que ustedes van a encontrar, furosemida. Furosemida. ¿Y hasta cuánto puedo dar, doctor? 240. Es una dosis alta en realidad. Pero solamente debería ser hasta que el paciente funda edemas. Después, tratamiento para insuficiencia cardíaca, como estamos conversando. Hay terapias que en el mundo están mejorando la expectativa de vida de estos pacientes. Claro que sí, es importante que ustedes sepan que hay equipos de resincronización, por ejemplo, que son 3 cables que le ponen para hacer que el corazón contraiga de manera eficiente, por así decirlo. Hay algunos tratamientos ya adicionales, pero les recalco lo que les decía en un principio. Contextualicemos, hay que ponernos en el lugar que nosotros todavía en la Amazonía estamos. Esperemos que en algún momento podamos dar el salto y hablaremos un poquito más de estos temas. Entonces, doctor, y para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida y para la conservada, ¿hay algo? Ya, aparentemente, ya salió algo ya. 1A, 1A. Fracción de eyección preservada. ¿Qué hay, doctor? ¿Ya? Inhibidores de SGLT2. En ambos. Inhibidores de SGLT2. Entonces, el tratamiento de estos pacientes, ¿cómo queda? ¿No? Ligeramente reducida. ¿Cómo? ¿Cómo queda su tratamiento? Diurético si tiene edemas, hasta que desaparezcan los edemas. Inhibidores de SGLT2, clase 1A, 1A era. Y por ahí nadie les va a cuestionar, y al contrario, les agradecerían que le den medicamentos como fracción de eyección reducida, aunque su indicación o su evidencia no es tan fuerte. Es más, les diría yo que en el mundo casi todos con fracción de eyección menos de 50 reciben IECAS, betabloqueadores y todo ello. Pero su indicación todavía no es fuerte, ¿no? IECAS, ARA, antagonistas del receptor de aldosterona y betabloqueadores. No tiene buena indicación, pero está ahí. Doctor, ¿y para la preservada cómo es? Le doy diuréticos si tiene sobrecarga de volumen, inhibidores de SGLT2 y tratamiento de etiología. Si es hipertenso, trato la hipertensión bien, ¿no? Bien, ¿ya?
Pero el tratamiento, eso de los 4 fantásticos, lo que en el mundo se habló, fracción de eyección reducida. Para la ligeramente podrían darle. Nadie les va a cuestionar, creo yo, ¿eh? Nadie les va a cuestionar. Entonces, acabamos esto hablando un poquito de insuficiencia cardíaca aguda. Un poquito nomás, no mucho. ¿Eh? ¿Quiénes son los que hacen insuficiencia cardíaca aguda? ¿Quiénes son? Generalmente el paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca y se descompensa. Doctor, de nuevo, sí, pues la gente puede ser tranquilo y hace un infarto y viene con insuficiencia cardíaca aguda a la emergencia. Está tranquilo y va a la emergencia por una arritmia, una fibrilación auricular de respuesta alta. Se congestiona. Insuficiencia cardíaca aguda. ¿Por qué? Por arritmia. Entonces, estos pacientes con insuficiencia cardíaca generalmente son pacientes añosos, pacientes mayores, pacientes la mayor parte de veces hipertensos, que tienen factores de riesgo como enfermedad coronaria, diabetes, fibrilación auricular, deterioro renal. O sea, ellos son pacientes con edad avanzada y que tienen varias comorbilidades. ¿Ya? Un paciente que te viene, soy hipertenso, diabetes, 60 años, me canso, doctor, un poquito de edema, insuficiencia cardíaca. Un paciente que viene así, diabético, hipertenso, 70, 75 años o 65 años. ¿Cuántos días? Hace una hora, doctor. ¿Qué ha pasado? No sé, sentí algo en mi pecho. ¿Qué ha sido eso? Un infarto. Está haciendo una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Ya? Y es que la insuficiencia cardíaca aguda, les decía, es la principal causa de hospitalización en los Estados Unidos de mayores de 65 años. O sea, acá se reproduce eso probablemente. En pacientes mayores, la gran mayoría de los pacientes vienen con signos de insuficiencia cardíaca. Y la mortalidad es alta, puede ser del 25 al 30% con tasas de muerte y reingreso más de 45. O sea, es una enfermedad que ustedes de todas maneras van a ver. De todas maneras van a ver. La insuficiencia cardíaca aguda estoy hablando. Pero si ustedes identifican bien a los pacientes, antes que haga una insuficiencia cardíaca aguda, este paciente no debería llegar a esto. Porque deberían darle tratamiento para prevenir que se enfermen, que se hospitalicen y por último, pues que mueran, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se presentan estos pacientes? Cualquier condición. Estamos hablando acá de un síndrome coronario agudo, una arritmia, exceso de volumen, exceso de sal. ¿Llevan a qué? A 2 cositas, congestión y bajo gasto. Se congestiona y este corazón, bajo gasto. No envía bien el volumen. Esto te da estas presentaciones. Una insuficiencia cardíaca crónica descompensada, un edema agudo de pulmón, una insuficiencia ventricular derecha, un shock cardiogénico. Y estas te vienen en este patrón, les decía yo, ¿no? Perfil clínico, perfil hemodinámico, patrón hemodinámico, como gusten ustedes. ¿Qué tiene? Gasto, congestión. Dicho de otra manera, congestión, hipoperfusión. ¿Ya? 4 patrones, ¿ah? Ya no voy a profundizar en esto porque asumo que ya lo hemos tocado en cardiología. ¿Qué significa congestión? Húmedo, caliente. ¿Qué significa esto? Húmedo, acuérdense del pulmón. ¿Ah? Húmedo, acuérdense del pulmón. Si este pulmón, ¿cómo debería estar este pulmón? ¿Lleno de qué? Lleno de aire, ¿sí o no? Es como una esponja. ¿Ya? Es como una esponja. Tú a este pulmón, a esa esponjita, lo llenas de líquido, se encharca, se congestiona. ¿Ya? Húmedo. Esponjita, acuérdense del pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar clínicamente con este paciente? No expande el tórax. Húmedo. ¿Ya? Si el corazón no contrae bien, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Se produce una descarga adrenérgica. ¿Qué produce la descarga adrenérgica? Vasoconstricción. Frío. ¿Cómo va a estar la diuresis? Disminuida, hipoperfunde. ¿Ya? ¿Qué más? Sensorio, caído. ¿Cómo está la presión? Con tendencia a estar bajo, doctor, con tendencia. Puede ser que esté hipotenso. Entonces, húmedo, caliente
Húmedo, seco. Húmedo, seco. ¿Qué es? Húmedo, húmedo. ¿El pulmón está seco o está húmedo? Húmedo, húmedo, húmedo. Vamos, muchachos, ya. Regresamos. Despiértense, ¿ya? ¿Ya? Acuérdense, ¿ya? ¿Ya? Húmedo, no está húmedo, no está congestionado. ¿Cómo está? Seco. Por partes, pues. Húmedo, seco. No está congestionado. No está esa esponja no está húmeda. Entonces, ¿qué está? Seca. Gasto. Buen gasto. ¿Qué significa que está en la piel? Caliente. ¿No tiene buen gasto? Frío. Entonces, las combinaciones son húmedo, caliente, húmedo, frío. Seco, caliente, seco, frío. Separen los dos grupitos. Húmedo, húmedo, seco. Frío, caliente. De ahí vienen las combinaciones, en base a lo que van a encontrar con el paciente. Ustedes saben que esto es fijo, ¿eh? Entonces, ¿qué yo debo hacer con estos pacientes? Y acá hay un grupito que quiero que le tomen importancia. Estos son los más graves. Porque acá el paciente está congestionado y tiene bajo gasto. Y les decía en su momento, esto es el shock cardiogénico. ¿Ya? Este es el que más mortalidad tiene. Entonces, en la insuficiencia cardíaca aguda que viene hacia el paciente, si tiene una poscarga alta, ¿cómo va a estar su gasto de ese paciente? Su gasto, no puede, su gasto caído. Si tiene baja contractilidad, ¿cómo va a estar el gasto? Probablemente. Si tiene precarga alta, ¿qué va a pasar con ese paciente? ¿Cómo va a estar ese paciente? Atrasa, poscarga, precarga. ¿Cómo va a estar ese paciente? Congestionado, va a estar congestionado. ¿Ya? No puede entrar el volumen. No puede. Presiones de llenado alta, entonces la sangre queda hacia atrás. Está congestionado el paciente. No puede enviar la sangre. Bajo gasto. Doctor, pero eso también lo va a congestionar. Sí, hay mecanismos ahí, es esperable. Pero para efectos al donde quiero llegar, poscarga alta, bajo gasto. ¿Ya? Resistencias altas, lo que ustedes quieran. Precarga alta, va a estar congestionado. Contractilidad baja, no contrae, no manda, hacia atrás se congestiona y no puede mandar, bajo gasto. Entonces, ¿qué se utiliza para disminuir la poscarga? Hay que abrir el caño, ¿no? Vasodilato. ¿Qué es lo que utilizo para disminuir la precarga? Diuréticos. Elimino volumen. Pero también los nitratos, la nitroglicerina, tiene un efecto vasodilatador venoso. Te disminuye precarga. Doctor, ¿y para la contractilidad? Inotrópicos. ¿Ya? Entonces, tengo un paciente, yo les decía, tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda, congestión. ¿Está congestionado? Sí. Está húmedo. Está congestionado. La mayor parte de estos pacientes, miren cuánto dice acá. ¿Dice? O acá mejor. No sé si dice ahí. Solamente hay un 5% de los pacientes que vienen en insuficiencia cardíaca aguda que diagnostiquemos que no están congestionados el pulmón. Entonces es esperable que los pacientes que llegan a la emergencia con insuficiencia cardíaca aguda estén congestionados. ¿Ya? Otro, paciente húmedo o seco. La más frecuente, el húmedo. Veo la perfusión. ¿Qué hay en la perfusión? Está caliente. Tiene buena perfusión. ¿Qué más? Su perfusión está normal. En esto hay dos grupos. Uno vascular, que te viene con presión arterial
¿Dónde está? Que te viene con presión arterial un poco alta. Y el tipo cardíaco, donde su presión es 110, 120. Entonces, el tratamiento de estos pacientes es así. Yo tengo un paciente congestionado, ¿ya? Con buen gasto, caliente, y tiene buena presión, más de 140 habitualmente. Su tratamiento de ese paciente debe ser un vasodilatador, ¿cuál? La nitroglicerina y un diurético. Estos tipos vasculares vienen con presiones de 200 sobre 100 congestionados. Vasodilatas, disminuyes poscarga, abres el caño, empieza a orinar un poquito el paciente y aparte le pones diurético, así, rapidito mejora. El tipo cardíaco es este paciente que no tiene tanta presión, es básicamente por un problema cardíaco intrínseco. Entonces, diurético. Pero si tiene presión arterial más de 110, 120, ponle un diurético también. Ponle un vasodilatador. Le va a ayudar. Estás manejando la insuficiencia cardíaca aguda. Recuerden eso. Están manejando la insuficiencia cardíaca aguda. Doctor, pero si no responde a la furosemida, ¿se puede hacer algo más? Sí, está indicado. Ultrafiltración. Es como si fuera una diálisis, ¿no? La diálisis tiene otras cosas, pero solamente le sacas líquido y podrías mejorar al paciente. ¿Estamos? Entonces, el otro grupo es la perfusión. ¿Cómo está la perfusión? No tiene buena perfusión. Está húmedo, está congestionado, está frío. Entonces, ¿qué hago con ese paciente? Veo su presión. Si su presión es menos de 90, ¿qué va primero? Un inotrópico. Entonces, ahí funciona eso que yo les digo a veces. Primero lo caliento y luego lo seco. Lo que está húmedo, lo seco. Primero lo caliento, luego lo seco. Porque si yo le pongo un diurético a un paciente que está hipotenso, ¿qué va a pasar con ese paciente? Lo voy a hipotensar más. Y probablemente, inclusive lo puedo matar, solamente por haberle puesto eso. Entonces, pero si su presión está más de 90 o no está menos de 90, ¿qué es lo que hago? Puedo utilizar vasodilatadores, se podría. Con cierto temor veo que algunos no le quieren poner porque no tiene presión muy alta. Diurético. Diurético. Básicamente diurético. En algunos pacientes se le puede poner un inotrópico para ayudarlo. Se usa en realidad. Tú ves qué causa es isquémica, fracción de eyección 20, 25. Tiene presión de 100, ponle un inotrópico. Lo ves un poco frío, no, ponle un inotrópico. Poquito, lo calientas un poquito y le haces orinar. Y va bien. Porque este es tratamiento agudo. Acá no entran los betabloqueadores, los IECA, nada. Tratamiento agudo. Y viene el otro grupo, ¿no? El paciente que no está congestionado. Este paciente que está seco y tampoco está frío, ese paciente es un paciente. ¿Qué necesita ese paciente? Dale un diurético, debe tener un poquito de edema en miembros inferiores, pero no está congestionado. Dale un diurético y a su control ambulatorio por consultorio. ¿Ya? Le ajustas su medicación, por ahí su presión puede ser que esté un poquito alta, le corriges el tratamiento y a la casa. Y hay un grupito pequeño del paciente que es seco y está frío. ¿Qué pasa ahí? Generalmente es mucho diurético le hemos dado. Cortan el diurético y se podría poner inclusive un poquito de volumen. 200 de cloruro y por ahí, quién sabe, hasta que mejore presión, hasta que recupere, un inotrópico. Entonces ese es el espectro de tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cuántos medicamentos vamos a hablar acá? 3 medicamentos. Nada más. Diurético, vasodilatadores, inotrópicos. Nada más. Cuando el paciente ya sale de la insuficiencia cardíaca aguda, etapas del tratamiento de los pacientes. Esta primera etapa es inmediata. Esa es la primera etapa. En la etapa intermedia, acá ya identificamos etiología, inicia el tratamiento con objetivos a largo plazo. Le vas iniciando ya cuando el paciente salió de esta etapa inmediata.
El paciente está tranquilo, está conversando contigo, ya no está sobrecargado de volumen, ya tolera el decúbito, ya no tiene edema, si tiene es mínimo lo que tiene. Inicio tratamiento, ahí ya voy iniciando los IECA, los beta bloqueadores. Y antes del alta, este paciente ya está con medicación completa y simplemente para hacerle seguimiento. Porque el medicamento, los medicamentos que vamos a usar, ¿son para qué? Para mejorar pronóstico a largo plazo. Entonces, en la etapa aguda, inmediata, nada, solo esos 3 medicamentos. Hasta que quitemos la sobrecarga de volumen de los pacientes. Cuando ya pasamos esta segunda etapa y luego vamos ajustando la dosis y acá ya estamos viendo para darle de alta al paciente. Y así debería ser. Pero sin embargo, y en mi experiencia les cuento esto, que de ingreso el paciente entra con toda la medicación. Está edematizado todavía el paciente y no podemos progresar. Porque está edematizado, ahí está el paciente. Disminuyen diuréticos al máximo y están con IECA, con beta bloqueador. Y no progresa el tratamiento para darle de alta, sigue con edema. Séquenle todo el agua y con eso reiniciamos recién medicación. Entonces, diuréticos, ¿cuánto de furosemida le pongo para ustedes? Doctor, estoy, no sé, en Caballococha, no tengo otra cosa, pero me ha venido edematizado, congestionado. Le he hecho una creatinina, su creatinina está normal, o tiene 1.1, su está normal, tiene una sospecha de insuficiencia cardíaca, doctor, porque me dice así, ¿qué hago? Diurético, pues. No tengo nitroglicerina, no tengo bomba de infusión, no tengo nada. Diurético, póngale diuréticos, normal. ¿Cuánto, doctor, le pongo? Es las 5 de la tarde. Una avioneta para mandarle quitos va a salir mañana recién a las 5 de la mañana. Tengo que hacer algo por ese paciente. Entonces, ¿qué le pongo? Diuréticos, ¿no? ¿Cuánto, doctor? Depende. Si el paciente ya recibe diuréticos, tengo que ponerle 1 o 2 veces su dosis oral diaria. Pero si no, le pongo 2 ampollitas de 20. Y lo monitorizo. Diuresis más de 100 a 150 mililitros por hora. ¿Y en cuánto tiempo le repito la dosis? En 12 horas. Tranquilo. Ya, en 12 horas. Después, igual, ¿no? Diuresis a las 6 horas hasta que ya llegó ese paciente acá. ¿Ya? Entonces no debería haber problemas. Estamos hablando de furosemida nomás, nada más. Pero les recalco, yo veo que viene un montón de medicamentos. No entiendo para qué son todos esos medicamentos. Acá así es como se pone la nitroglicerina, por ejemplo, 2 ampollitas en dextrosa y lo titulas para mantener una presión sistólica mayor de 110. Doctor, ¿y la dobutamina cuánto? Igualito, ¿no? Titulo 2 ampollas en 100 y lo titulo. ¿Para qué? ¿Hasta cuánto, doctor? ¿Cuánto de dobutamina le pongo? Hasta que el paciente se caliente. Siempre con la menor dosis posible. Esto es en infusión, pues, ¿no? Entonces manejo ya de trauma shock, de cuidados intermedios e intensivos, porque hay que manejar bombas de infusión. Pero es importante que ustedes lo sepan. Con que ustedes manejen bien su furosemida, para esto es la furosemida en la emergencia, no para bajar presión, a ojo. ¿Ya? Entonces hay otros dispositivos que se utilizan en el mundo, incluso balones, motorcitos que ayudan a contraer el corazón. Esto generalmente ya es pensando en este paciente que va a ir a puente cuando el corazón no se recupera, trasplante. Igual esto, ¿no? El ECMO, ¿no? Que es una membrana de circulación, ahí a través de eso se oxigena cuando el corazón ya no da más, ¿no? Puentes, ¿a qué? A que este paciente debe ser trasplantado. Entonces, chicos, si tienen alguna pregunta, si no, muchas gracias.